les voy a explicar con chuis. Digo, ¿a qué quiero decir con esto? Lo que pasa es que en Tarija hay un árbol que es el turqui, creo que es muy común pues en Tarija el turqui. No sé si tengo un tarijeño entre mis alumnos, pero y el turqui es como un arbusto grande, medio espinudo, que tiene como unas choloncas, unas vainas que tienen adentro los chuis, que son como unas semillitas negritas, ¿no? Y entonces uno, pues, siempre de chico, nos decían, ya, mira, te voy a enseñar a sumar. Aquí tengo 2 chuis, aquí tengo 3 chuis. Si los mezclo los dos, ¿cuántos chuis tengo? ¿No? Entonces, siempre con chuis uno explicaba en chiquitos en Tarija, allá, por los años de allá, de hace, de hace casi 70 años. Bueno, entonces, a veces yo digo, bueno, señores, voy a explicarles esto con chuis. Y eso quiere decir que voy a repetir o que voy a hacer y voy a tratar de ser, porque me interesa, créanme. Yo sé que esta primera parte hasta puede resultar de repente aburrida para algunos de ustedes, pero no importa. Lo primero que yo quiero que tengan ustedes muy claro de qué se trata son estos 3 conceptos que no son propiamente de la resistencia de materiales, pero que son muy fundamentales, digamos, para comprender bien los temas, ¿no es cierto? ¿Qué son? Centro de gravedad, momento estático y momento de inercia, ¿no es cierto? Son seguramente en física, ustedes han visto en todo lado. Entonces ahora vamos a hacer un repasito de lo que son esos 3 temitas, ¿no? Entonces, de acuerdo a este apunte, podemos ver rapidito. Primero veremos lo que es el centro de gravedad, ¿no? A ver, un minutito antes de continuar, quisiera tener un comprensión. Me gusta realmente de vez en cuando. Me gustaría ver más alumnos con presentes gracias, Leonardo. Leonardo, mira, madre e hija, bienvenidos, Checheman. Me gustaría pues ver un poquito más de participación. No quiero obligar Celia o Akira. Qué gusto. Me encanta que poder verlos, ¿no? Odio imponer. Prefiero convencer. Ariane Ortega, maravilla. Buen día, Ariane. Leonardo, no sé si estoy olvidando a alguien. Mariani Arroyo también está. Está. Bien. Alex. Bueno, estimados, ¿algún comentario entonces? Tarijeño, el idioma tarijeño, entendemos bien. Estamos en marcha, estimados. ¿Mm? A ver, por favor, Ariane, ¿todo bien? Bien, ya. Muy bien. Bueno, entonces, mire, bueno, tal vez estoy empezando por la cuestión de decir qué es el momento de inercia y estas cosas fundamentales, pero tal vez lo primero que deberíamos definir, porque estamos entrando en una materia que se llama resistencia de materiales, entonces tal vez lo primero que tendríamos que decir, y ustedes me preguntarán, ¿qué es la resistencia? ¿No? Entonces, ¿qué es la resistencia de materiales? Es la rama de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a cargas. Ustedes hasta ahora han estado viendo en sistemas hiperestáticos o vigas simplemente apoyadas cómo las cargas actúan sobre un cuerpo y esas cargas pasan a través del cuerpo y van a las reacciones de vínculo, etcétera, etcétera, pero no han visto qué pasa dentro del cuerpo, ¿no? Sino, más bien las cargas son exteriores y el cuerpo, digamos, el cuerpo, la viga o el elemento estructural en cuestión, se toma como si fuera absolutamente rígido y no se tiene en cuenta qué es lo que pasa adentro. En resistencia de materiales, cabalmente nosotros vamos a investigar qué es lo que sucede
en el interior de la viga, o el elemento estructural o el sólido, cuando sobre el sólido actúan cargas, ¿no? O sea, en otras palabras así más sencillas, ¿no es cierto? Sería, por eso se llama resistencia de materiales, o más bien decir, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la resistencia de materiales? El objeto de la resistencia de materiales es determinar cuánto resiste un material. De ahí el nombre, resistencia de materiales, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que es para nosotros como ingenieros, que pensamos ser, muchos de nosotros nos vamos a dedicar al diseño estructural, que es apasionante, muchos de nosotros a otras cosas, pero el diseño estructural es fundamental saber cuánto resiste mi viga, cuánto resiste mi pórtico, resistencia de materiales. Yo no me voy a cansar, y se me ha escapado un video en este mundo que es tan cambiante, que yo digo, a veces uno ve un videito interesante y digo, esto les voy a compartir, pero aprieto uno una tecla, me dice, sí, se va a otro lado y después quiere volver donde estaba y la cosa ya, como todo gira tan rápido, voló, ¿no? Pero vi en Facebook, ya no me acuerdo pasar, creo que ha sido anoche, que sé yo, entonces es un montaje de una estructura muy importante, se ve videos de todo. O sea, yo les iba a poner eso con una, miren, estimadas y estimados, estudien bien resistencia soy ingeniero hace 40 años, o sea, 40 años, pero como les he comentado, 40 años en la trinchera. Soy soldado de campo. Montones de ingenieros junior que vienen y yo cada vez más impresionado con los capísimos que salen en manejar programas y en hacer tridimensional y no sé qué de la computadora, ¿no? Pero a veces les fallan los conceptos. Y no hay que olvidarse que por más programa maravilloso que sea, siempre van a ser herramientas. Las herramientas en un carpintero puede hacer con maravillas con un cerar o puede hacer macán, ¿no? No son las herramientas las que hacen el mueble, es el carpintero. No es el cálculo, no es el programa SAP 80 o no es el programa CIPECAT o no es el programa el que hace el cálculo. El cálculo es el ingeniero tiene que hacer. Y si el ingeniero no entiende bien los conceptos y ha aprendido a usar porque yo muchas veces he visto con grandes títulos, decir, curso de diseño estructural, aquí en Cobija, aquí, ¿no? Curso, principios básicos de diseño estructural aplicados a no sé qué. Ah, maravilla, escucha, me inscribo. Vas al curso y no te están enseñando eso, sino te están enseñando a usar un programa de cálculo. Entonces te dice, mire, aquí se puede calcular las fundaciones. Ustedes metan el dato, cuánto es la profundidad, en qué terreno, en no sé qué, y este es el resultado. Y eso te enseñan a ser operador de, operador de programas, ¿no? Y realmente es importante operar bien un programa y saber, son capísimos y usan el SAP 80 y me muestran unas tridimensionales, qué sé yo, pero, el, lo que hace realmente que el ingeniero sea el que dirija y sepa si tu cálculo y qué sé yo, es tener, no es por mandarme la parte, es tener estos conceptos que vamos a estudiar en este semestre claros. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Antes, inclusive, creo que se llamaba esta materia, se llamaba, digamos, como decir, elementos clave o materia clave de ingeniería civil, algo así, pues con 3 otras 4. Entonces, es mi deber, mi deber, es mi obligación, ¿no? Asegurarme que ustedes, estimados colegas, entiendan bien. Pero yo hago facilito, yo trato de pensar que mis alumnos, o sea,
el que realmente me sigue un poco y hace las tareas y las cosas, no tiene por qué preocuparse. Entonces, esa es la resistencia a materiales un poco, ¿no es cierto? Saber cuánto resiste un material. Conocer bien la resistencia de un material. Previamente a entrar ya en materia, esa materia tal cual, entonces tenemos que estudiar y estar seguros de que sabemos bien qué es un momento de inercia, qué es el centro de gravedad, y qué es tensión, y qué es fuerza, y qué es yo. Muy bien. Vamos con el momento estático, que ustedes ya deben saber, ¿no? ¿Qué es el momento estático? El momento estático tiene mucho que ver con el equilibrio para mí. Tal vez yo les voy a decir cosas muy particulares, y ¿no? Con otras palabras, de repente ustedes... Bueno, el momento estático es el producto del área por la distancia. Eso sí, primerito, área por distancia. Producto estático es área por distancia. Hablando área centímetros cuadrados, distancia centímetros, por lo tanto, el momento estático se mide en centímetros cúbicos. Bueno, en decímetros cúbicos, en metros cúbicos, en longitud al cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un área que es en centímetros cuadrados o metros cuadrados por una distancia que es metros. Es el momento estático es área por distancia, ¿no? Básicamente. Entonces, el momento estático de un sistema, digamos, siempre, ahorita nos vamos a referir, porque muchas veces van a encontrar ustedes conceptos que son dirigidos a la materia, a la masa. Nosotros siempre vamos a hablar ahorita de áreas, porque obviamente las vigas y los elementos estructurales tienen una sección transversal, que es un corte de la viga o de la columna. Si es una columna recta, es el área. Nos interesa mucho conocer las propiedades de las áreas, del área, ¿no? De nuestra sección. Entonces, por eso, ahora, cuando yo estoy hablando, el momento estático, estamos hablando siempre de áreas. Entonces, si tenemos un sistema de varias áreas, el momento estático de todas esas áreas con respecto a un determinado eje es la suma de los momentos estáticos de cada área. Así, ahorita vamos a compartir un ratito ahora sí la pizarra. Vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un par de ejemplitos muy claros. Tal vez la otra cosa que como concepto ahorita tendríamos que también antecitos de ver esto, ahorita voy a ir a la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? ¿Dónde estaría la pizarra? Aquí está la pizarra. Aquí está la pizarra. Aquí vamos a ver. ¿Ya? Un momentito, por favor. A ver, acá. Entonces esto. Ahí está. Ven la pizarra normalmente, ¿no? Estimados. ¿Alguien? Sí, ingeniero. Entonces, ahorita como estamos hablando, digamos que yo tengo un sistema de áreas cualquiera, ¿no? Un área 1, un área 2, un área 3, un área 4, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Acá se me borró. ¿Qué ha pasado? Un ratito. No sé qué. A ver. Aquí. Un minutito, se me ha borrado aquí y veo que no me está escribiendo el lápiz, algún problemita como que se me ha colgado denme un minutito, voy a tener que solucionar esto. No estoy pudiendo. A ver, ¿cómo hago? Aquí. A ver, voy a... A ver, acá. Ahí vamos. Entonces yo tengo, digamos, esta es un área 1, área 2, área 3, área 4, ¿no es cierto? A 1,
A2, A3, A4. Tengo 4 áreas que que es un sistemita de áreas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo tengo un eje cualquiera, aquí un eje, ¿no? Y cada una de estas áreas tiene una distancia desde su centro de gravedad a. Tal vez aclararemos qué es el centro de gravedad un poco, ¿no? ¿Alguien me puede decir de ustedes según, qué es el centro de gravedad? La definición, por favor, si alguien tiene una idea, Inge, dígame. el centro de gravedad es el punto de equilibrio de un cuerpo. Muy bien. Sí, señor. Exactamente. O sea, es el punto donde se puede considerar aplicadas las fuerzas de gravedad que actúan sobre la materia del cuerpo, ¿no? O sea, digamos que si yo tengo un plato de cocina o no sé qué, y justamente lo apoyo en el centro de gravedad, el plato no se inclina a ningún lado, ¿no? ¿No? En una balanza, cuando yo pongo, y entonces si pongo un lápiz, digamos, en un equilibrio así, si yo pongo, como lo apoyo el lápiz por su centro, el lápiz se queda en equilibrio porque las fuerzas que actúan a la derecha se equilibra así como está haciendo Nair. Muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Si uno agarra lapicitos, pero tendríamos que apoyarlo así, por ejemplo, ¿no? Como haciendo equilibrio, ¿no? Si yo agarro este lápiz, a ver, un ratito, a ver, ahí ve, si uno equilibra un poco, ahí, ¿no? Ese es el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque el peso que está a la derecha es igual al peso que está a la izquierda, por lo tanto, la pieza queda equilibrada. Eso es el centro de gravedad. Muchas gracias, Nay. Entonces, entonces, este, el momento estático de este sistema de áreas vendría a ser la suma de A1 por D1 más A2 por D2 más A3 por D3 más A4 por D4. ¿No es cierto? Ese es, si quiero saber el momento estático de este sistema de áreas, entonces tengo que sumar a 1 por D1 y D1, D2 y D3, D, etcétera, es la distancia entre el centro de gravedad de la sección y el eje en cuestión, ¿no? Entonces, así debería sacar el momento estático, ¿no? Sumando las áreas componentes. Ahora, este sistema es equivalente a un sistema en el que yo tengo el centro de gravedad de todas las áreas, esta es la suma, el área total es la suma, esta área total es igual a A1 más A2 más A3 más A4 por una cierta distancia entre el centro de gravedad, pero este centro de gravedad es el centro de gravedad del conjunto, ¿no? Entonces, le vamos a llamar distancia G por gravedad, ¿no? La distancia. Entonces, este conjunto de la izquierda es equivalente, puede ser equivalente es equivalente al de la derecha, ¿no? Si es que yo realmente ubico toda el área, quiere decir la suma de las áreas, la ubico en el centro de gravedad de todas estas áreas, ¿no es cierto? Entonces, este sistema que es A1 a más A2 más que está aquí, debería ser igual al área total por DG, ¿no? Así sería, ¿no? Estamos diciendo que en el momento estático de este sistema es igual a la suma de sus áreas componentes, ¿no? O lo que es lo mismo y equivale a el área total por la distancia al centro de gravedad. Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros, dónde se encuentra este centro de gravedad? ¿Cuánto vale esta medida de aquí? Que es el punto donde yo puedo aplicar toda mi carga y tengo un sistema equivalente, ¿no? Es decir,
que el momento estático con respecto a este eje, que es el mismo eje, digamos, llamamos eje 1, auxiliar 1 es el mismo eje este, ¿no? Entonces, la resultante por el distancia entre el centro de gravedad del conjunto tiene que ser igual a la suma de los componentes. Entonces, de esta manera, si yo despejo de aquí dg, que le estoy llamando la distancia, al centro de gravedad es igual a la suma de A sub I por D sub I dividido el área total. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos determinar dónde se encuentra el centro de gravedad, de una sección. O, bueno, en este caso, para hacer un ejemplito con chuis, para jugar con chuis, vamos a hacer un ejemplito muy que me lo he preparado aquí. Inge, Sí. una preguntita. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Perdón? Está compartiendo pantalla, que no me sale nada en la pantalla a mí. No sé si es solo a mí. Eso es lo que quisiera saber. Sí, está ¿Seguro? compartiendo pantalla. A ver, ¿qué pasa entonces, Nayel? A mí me sale que está compartiendo pantalla. A mí también me sale, ingeniero. Ya, A mí no me bueno. sale, no puedo ver. ¿Sí? ¿A ti no? Pero eso debe ser algún problema ahí De mí, sí. sí, pero ahí en el, ¿dónde podría ser? Tienes que solucionar, si no va a estar tu clase medio. En el Zoom debe ser, tiene que moverlo, cambia la pantalla. Sí, pues no sé qué hacer. Qué pena, bueno. ¿No puedes solucionar, buscar algo? ¿Sigues ciega? Sí, estoy viendo, Inge. Ya estás bien. Qué maravilla. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo muy elemental, que a veces yo siempre pienso que soy de la idea de que entendiendo bien una cosa bien elemental, después, ¿no? Uno nomás puede ir a entenderlo completo. Supongamos aquí que cada cuadradito, perdón, es 1 centímetro. Cada cuadradito es 1 centímetro, ¿no? Lo he dibujado más o menos a escala porque quiero hacer esto con bastante detalle, este ejemplito. Tengo un sistema de 3 áreas, ¿no? Esta le vamos a llamar área 1, esta área 2 y esta área 3. Tengo 3 áreas, ¿no? El área 1 tiene 2 cuadraditos por 2 cuadraditos, o lo que es lo mismo, 2 centímetros por 2 centímetros. O sea, su área es 4 centímetros. El área 2 tiene 2 cuadraditos por 1 cuadradito, ¿no? Un cuadradito de alto, o sea, 1 centímetro de alto por 2 centímetros de largo. Y el área 3 tiene 3 cuadraditos de ancho por 1 cuadradito, o sea, tiene 3 centímetros cuadrados, ¿no? Y la geometría entre ellos, vamos a suponer que estas 3 áreas están unidas por unos alambres rígidos e invisibles, que no tienen ningún peso, nada. Y queremos determinar nosotros dónde exactamente se encuentra el centro de gravedad de estas figuras, de estas 3 áreas. ¿Dónde está el centro de gravedad? En el cual, si nosotros haríamos esto, un entramado de alambritos, yo lo podría, como ha puesto el lápiz la compañera, y quedaría en equilibrio. Como estoy buscando el centro de gravedad, y el centro de gravedad tiene que ver con equilibrio, y el momento estático es el momento que tiene que ver con el equilibrio, entonces nosotros, para determinar dónde está el centro de gravedad, vamos a utilizar, obviamente, el concepto de momento estático. Muy bien. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo vamos a proceder en general? Y esto después vamos a, obviamente, aplicarlos a las secciones transversales estructurales, ¿no? Por ahora estamos en una cosa hipotética, de ejemplo, que sí. Entonces, para resolver mi problema que dice, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad? Yo voy a dibujar dos ejes auxiliares, cualquiera, en cualquier lugar. 2 ejes auxiliares. A ver, lo voy a poner
en otro colorcito para que no me pierda. ¿Ya? Para algunos les puede resultar medio aburridito, pero no importa. Yo, como os he dicho, prefiero ir asegurándome bien de que algo. Entonces aquí me estoy poniendo dos ejecitos. Dos ejes auxiliares. En cualquier lugar, pero que sean ortogonales. Eje auxiliar 1, eje auxiliar 1, 1. Y aquí voy a poner el eje auxiliar 2. ¿No es cierto? Muy bien. Ya, para no confundirnos un poco, entonces son mis dos ejes. Yo voy a borrar un ratito estas, que ya hemos hecho esta acotación, estas cotas ya sabemos nosotros. Ahorita, digamos, las distancias que había entre nuestras áreas, eso, estoy borrando para que haya más claridad. Con respecto a, primero hablaremos con respecto al eje auxiliar 1 y ubicaremos dónde está el centro de gravedad de mis figuras con respecto al eje auxiliar 1, ¿no? Después nos vamos a concentrar con el eje auxiliar 2, pero vamos al eje auxiliar 1. Entonces, la distancia del área 1 al eje 1, aquí las voy a ir poniendo, acá, perdón, me he confundido el lápiz. Aquí estamos, lápiz negro. Entonces, la distancia del área 1 al eje de referencia 1, aquí yo mido, había sido 3 centímetros, ¿no? Porque son 3 cuadraditos. Del área 2, mido aquí 3 centímetros también, ¿no? Los dos están en el mismo lugar. El área 3, con respecto a esto, yo cuento aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el área 3 tiene desde su centro de gravedad, ¿no? Desde su centro de gravedad, desde el propio centro de gravedad de la sección, ¿no? Aquí hemos dicho que mide 12. Mide 12. Entonces, ¿cuánto es el momento estático? Ahora nosotros queremos saber a qué altura, a qué distancia del eje 1 se encuentra el centro de gravedad de este sistema, ¿no? Entonces yo tengo que, me voy a hacer un cuadradito, una tablita, porque esa tablita después vamos a hacerla en Excel, y esa nos va a servir a lo largo de toda la materia, ¿no? Espero que les sirva. Porque aquí les voy a mostrar yo, bueno, se van a dar cuenta más adelante cuando ya completemos un cuadradito, una hojita de Excel o del Google Sheets, no sé cómo se llama, la hoja de cálculo del Google, ¿no? Que nos vamos a hacer en conjunto una plantillita para determinar centros de gravedad, etc. Momentos de inercia, momentos, pues muy importantes. Bueno, entonces, ¿cómo haría yo para ser ordenadito con esto? Vamos a numerar, entonces voy a poner aquí número, ¿no? Me voy a hacer una tablita, número de elementos, quiere decir esto, ¿no? Entonces aquí tengo 3 elementos. 1, 2 y 3. Pucha, ya no me va a entrar la suma. ¿Se podrá recorrer esto? A ver, acá, a ver, ¿qué es esto? Ah, no. Yo te acuerdo, a ver si esto. ¿No? 1, 2 y 3. Entonces, para cada elemento, el elemento 1, tengo cuánto, le voy a poner las medidas. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Llamando A la distancia horizontal o al ancho y B a la altura. A es el ancho, B la altura. Y al ladito voy a poner cuánto es el área. ¿Cuánto es el área? Al ladito del área voy a poner cuánto es la distancia al eje. ¿Cuánto es la distancia al eje?
Y aquí al ladito voy a poner cuánto es el área por la distancia. ¿No es cierto? Entonces, el primer elemento, el elemento 1, A, vale 2. B, vale 2. La altura, ancho 2, altura 2. Área, 2 por 2, 4. Distancia al eje, aquí dice 3. 3. A por D, que es el momento estático de ese elemento, 2. Hay aparecido una raya azul que no sé de dónde. Pero se entiende, ¿no? No sé ni cómo borrarla. Ahí veo una línea azul que, o alguien de ustedes se ha metido la cuchara. No, ¿no? ¿Ven ustedes una línea azul medio extraña? Sí, ingeniero. Sí, Esa línea yo no he pintado eso. Bueno, pero no incomoda, ¿no? Vamos siguiendo. Bueno, el elemento 2 tiene A vale 2, el ancho, y la altura hemos dicho que vale 1. Por lo tanto, su área 2 por 1 es 2 y su distancia también es 3, ¿no? Entonces, 2 por 3, 6. El momento estático del área 2 es 6. El área 3 tiene un ancho de 3 cuadraditos o 3 centímetros y una altura de 1. Por lo tanto, su área es 3 por 1, 3, ¿no? Y su distancia, como vemos en el gráfico, es 2. 12 por 3, 36, ¿no? Aquí hago la suma de las áreas, ¿no? El área, entonces tengo, el área total es 4 centímetros, más 2 centímetros, más 3 centímetros, 9 centímetros cuadrados. Ese es el área total. Esa es la suma aquí, ¿no es cierto? Y aquí sumo esto. 36 más 6, o sea, 12 más 6, 18, 18 más 6, 24, 54, creo que sumo aquí, ¿no? 54, ¿qué cosas? Centímetros cúbicos. Entonces, el momento de inercia del sistema, el momento estático con respecto al eje auxiliar 1, vale 54 centímetros cúbicos, ¿no? Por lo tanto, entonces llamemos la distancia 1, porque es al eje 1, y con G, para decir que es baricéntrica, va a ser igual a 54 dividido 9. ¿Cuánto es 54 entre 9? 6. 6 por 9, 6 por 9, 54. 6. 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a cambiar de colorcito entonces. Voy a cambiar de colorcito, ¿no? Voy a cambiar de colorcito. Ahora, entonces, quiere decir, por un lado, entonces ya hemos ocupado, ya decimos que la distancia de este eje ya hemos ubicado por un lado, dice, yo miro aquí 2, 4, 6 cuadraditos, entonces sé que este paralelo al eje auxiliar 1, mi eje baricéntrico tiene que estar ahí, a 6 centímetros o a 6 cuadraditos del otro eje. Muy bien. Esto mismo yo quiero mostrarles, van a ver que después esta tablita que está aquí se va a convertir en una herramienta, creo yo, muy útil, ¿no? Entonces vamos aquí a nuestra paginita, ¿no? Entonces aquí voy a borrar un ratito para hacerla con ustedes, ¿ya? Eje auxiliar 1, le he puesto aquí, eje auxiliar 1. Aquí ustedes tienen acceso porque, como hemos dicho, esta es una herramienta más que vamos a usar entre nosotros. Mira qué raro, esta línea azul sigue aquí en otra. ¿Qué será? Pues bueno. Entonces, aquí tengo una hojita de cálculo donde pongo eje auxiliar 1 y aquí estoy la misma tablita que acabamos de dibujar en el Jamboard, ¿no es cierto? Esta misma.
número A, B, A, D, D, la misma, ¿no? Pero le he puesto aquí porque la vamos a usar muchísimo. Después la vamos a ir, se va a ir complicando y mira, otra línea amarilla aparece aquí. ¿Qué será? ¿Algún Ignacio, fantasma? ahí decía Ignacio. Da para que lo borre todavía. Ahí Borre, borre. Ah, ya. el Ah, de borrador. un alumno se ha metido. Ah, ya, qué bien, que puedan pasar a la pizarra. Entonces, ¿aquí qué hago? Aquí vamos a ir poniendo. Entonces, habíamos dicho que el elemento 1 tenía 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. El elemento 2 tenía 2 centímetros de ancho por 1 de alto. Y el elemento 3 tenía 3 centímetros de ancho por 1 de alto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? El área, aquí pongo esto igual, ¿no? En mi hoja de cálculo esto es igual a esto por esto, ¿no? Entonces tengo esa formulita, la recorro y tengo 4, 2, 3 y tengo 9, ¿no? 9, mi superficie. Y aquí pongo la distancia al eje 1, 3, 3 y 12 creo que era, ¿no? Entonces aquí tengo que poner la fórmula que esto, el momento estático de esa sección es eso, por su distancia es eso. Entonces, esa formulita, la pongo hasta ahí, ¿no? 54 es la suma y 6. ¿Cómo ven? Entonces, aquí está, tenemos una tablita muy, muy práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que cualquier sección, una sección la vamos a dividir en varias, ya se van a dar cuenta. Ustedes me decían, ingeniero, esto era lo que se van a dar cuenta, ¿ya? Por de pronto, pues la cosa está muy sencilla, ¿no? Entonces ya tenemos la distancia al eje auxiliar 1. Para terminar, tenemos que ver con respecto al otro eje. Con respecto al otro eje, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde tengo que ir un ratito? Aquí, otra vez, ¿ya? Entonces, con respecto al otro eje, tenemos que hacer la misma operación, exactamente la misma cosa. ¿No es cierto? Pero ahora, con respecto al eje 2. Entonces, yo voy a borrar un ratito prácticamente la primera parte, 2, 2, esta A y B, esta primera parte de aquí, a ver, esta primera parte de aquí, claro, cuando yo hablo tendría que estar, digamos, esta primera parte de aquí no cambia, ¿no es cierto? A, B, B. Ahora vamos a trabajar con respecto al otro eje, pero A, que es el ancho del elemento, la altura del elemento y el área del elemento, no cambia. Entonces, esa partecita no cambia. Los voy a borrar los otros datitos. Esta distancia sí cambia, esa distancia también cambia, eso cambia. Entonces, por supuesto que va a cambiar esto de aquí y esto de aquí, y esto de aquí y esto de aquí. Ah, no, eso de aquí no, pues porque eso realmente es 9 centímetros cuadrados, eso no cambia, son las mismas superficies. Nada más que aquí las distancias tenemos que tomar para el eje 1. ¿Cuánto es para el eje 1? Mido aquí y el eje 1 tiene 3. Entonces pongo distancia del elemento 1 al eje 2. Ahora estamos hablando del eje 2, es 3. La distancia del área 2 al eje 2, vamos a decir, bueno, yo les digo, a ver, contaremos los cuadritos si quieren para ver, ¿no? Sería desde aquí hasta el eje, ¿cuánto es? Entonces, bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. La distancia del área 2 al eje 2 es 21. Y la distancia del área 3, sabía que esta era 3, entre estos dos en horizontal era 3, entonces sería 21 menos 3, 18. ¿No es cierto? 18. Entonces aquí multiplicamos, digo, 4 por 3, 12, 21 por 2 sería 42, y 18 por 3 creo que es 54, no sé qué, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, ya aquí
esto también tengo que, aquí en este caso, la otra va a ser otra cosa ahí, ¿no? Entonces, pero vamos un ratito al otro lado. Vamos un ratito a esta hoja de cálculo que la vamos a usar. Entonces me voy a copiar aquí abajo. De repente después no va a convenir, pero voy a control copy, control V. Aquí tengo. Y aquí le voy a poner eje auxiliar 2 ahora. Aquí, este va a ser con respecto al eje auxiliar 2, ¿no? Acá. Eje auxiliar 2, ¿no? Entonces hemos dicho que esto no cambia el área, pero que esto sí cambia. Y esto era 3, esto era 21, y esto de aquí era 18. 18. Entonces, la suma había sido 108, yo no sé cómo sacaba 108, y me sale que la distancia al centro de gravedad es 2. Entonces, volviendo a nuestra pizarrita, entonces, aquí esta suma dice que es 108. 108. Y 108 dividido 9 había sido 12. ¿No? Había sido 12. Aquí yo veo que mi dibujo ahora, ¿dónde? Ah, no, en el otro lado. ¿Por qué se me ha perdido? Yo había hecho ya una línea roja ya, pero bueno. ¿Qué hemos sacado entonces, estimados compañeros? Hemos sacado que aquí a 6, primero que a 6 del eje 1, a 6 centímetros del eje 1, estaba a 6 centímetros del eje 1, estaba el centro de gravedad. Entonces hago una línea roja por 6. Y a 12 centímetros del eje 2, ¿no? A 12 centímetros del eje 2. Entonces, este eje 2 tengo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, aquí está. Ese es el centro. Ese de ahí, entonces, es el centro de gravedad. Ahí ya hemos ubicado el centro de gravedad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimadas, estimados? ¿Alguna preguntilla por ahí? Ingeniero, buenos días. Buen día, señor. ¿Me podría recalcar un poquito, repasar de dónde sale A y B? Muy bien. Dame un segundito. Ancho y altura de cada elemento. Es el ancho y la altura de cada elemento componente. A y B. Podríamos llamarle cualquier letra, cualquier cosa. Entonces, por eso hemos visto que aquí te los voy a poner aquí lo que es A y B, borrando un poquito esto, ¿ya? Dame un minutito. Voy a borrar un ratito esto para que no me incomode. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto. Para el elemento 1, siempre hemos medido, o yo les pedí que medíamos, A es horizontal. Entonces, A tiene aquí 2 cuadraditos, o sea, tiene A vale 2. Y B, estoy acotando aquí, vale 2 también. Para el elemento 2, que era, este es el 1, ¿no es cierto? A este le hemos llamado 2 y a este le hemos llamado 3. Para el elemento 2, el A, o el ancho, vale 2 y la altura vale 1. Y para el elemento 3, el ancho, este, vale 3 y la altura, o sea, B, vale 1. ¿Contestada la pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está ubicado nuestro centro de gravedad. A 6 del eje auxiliar 1 y a 12 del eje auxiliar 2. Muy bien. Ahora yo quiero que hagamos una pruebita para acabar, según yo, de
de afianzar los conceptitos estos. ¿Qué es esto? Sacaremos entonces ahora cuánto vale el momento estático con respecto a esos ejes baricéntricos. ¿Cuánto vale? ¿Alguien me puede responder a priori cuánto tendría que valer? ¿Nadie? Mejor. Más incógnita, que es más suspenso. Ya. A ver, voy a borrar estas acotaciones que creo que ya nos hacen falta para el tema que vamos a seguir ahorita. ¿Ya? Y con rojito voy a poner entonces las distancias. Ahora, vamos a sacar entonces, hemos sacado los momentos de estáticos con respecto a dos ejes auxiliares, ejes 1 y ejes 2. Ahora quiero que saquemos el momento estático con respecto a los ejes estos rojos, a los ejes rojos. Que ya les puedo llamar yo, como sé que son baricéntricos, les vamos a llamar el eje X, X y el eje Y, Y. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver, digamos, el elemento 1. Primero hablaremos con respecto al eje X. Nos olvidaremos del eje Y. Hablaremos del eje X, ¿no? El eje X. La distancia al eje X del elemento 1 valdría, ¿cuánto valdría? ¿Alguien me puede decir? 3. 3. 3 igual. 3. Pero ¿sabe qué, Giovanna? No 3. Ahí es menos 3. Ahora, yo los ejes auxiliares 1 y 2 los he escogido de tal manera que todas las áreas queden en un cuadrante nomás, ¿no? Entonces todo no nos importa el signo. Pero aquí sí nos interesa el signo. Aquí sí. Entonces, en realidad la distancia, porque es negativa hacia abajo, es menos 3. Lo mismo es la distancia que hay en el otro, en el 2, ¿no es cierto? El elemento 2 también tiene menos 3. Y el elemento 1 tiene, 2, 4, 6, había tenido 6 con respecto al eje 6. ¿De acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Está bien? Sí. Entonces ahora acuérdense, del eje 1 es menos 3, del área 1, perdón, es menos 3, del área 2 es menos 3 y del área 3 es 6. Yo eso voy a ir a mi tablita, donde estamos aquí y aquí. Esto es lo mismo, el A, el B, con una pregunta al coma es lo mismo. Aquí, esto vale menos 3, enter, esta otra vale menos 3, enter, y esa vale 6, enter. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuál es la distancia? ¿Cuánto me da? ¿Qué valor me da? Nulo. 0. Por definición, el momento estático de un sistema de áreas es nulo con respecto al eje baricéntrico. Nulo. Siempre tiene que dar 0. El momento estático de una sección con respecto a su centro de gravedad, estimados, siempre va a ser nulo. Vamos con el otro eje auxiliar 2, para ver que ahora ya no es, esto ya no es eje auxiliar, digamos, aquí ya debe eje X, le llamaría yo ya, pero bueno, no importa. Ahora vamos con el otro eje, vamos a nuestro pizarrito un ratito, vamos a la pizarrita. Con el otro eje, al eje Y, en este caso, al eje Y, entonces la distancia del eje 1 al eje Y, la voy a poner aquí abajo, ¿no? Esta distancia desde aquí hasta aquí, del eje 1, del área 1 al eje Y, va a ser negativo, ¿no es cierto? Porque está a la izquierda del positivo, entonces va a ser menos, a ver,
contaremos aquí 2, 4, 6, 8, 9, a ver si. Menos 9. Estos que están a la derecha, el área 2 y están a la derecha del eje Y, entonces positivo. Para el eje 2 tengo 2, 4, 6, 8, 9, a ver si también. Pero más 9. Pero más 9. Por un ratito aquí. Más 9. ¿No? A ver, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Está bien. Y esta de aquí está a 2, 4, 6. Esta de ahí había estado a 6. Entonces tengo 3 menos 3 y 6, ¿no? 3 menos 3 y 6. Vamos a nuestra tablita maravillosa. Aquí. Dice que es 3, es 3 esa distancia. Esta es menos 3 y la otra es 6. ¡Ah, la mierda! Ay, perdón. No, Inge, está mal. Disculpe usted. Eso era del otro, Inge. Del otro, sí. Ahorita es 9 menos 9 menos 9. He mezclado, ¿no? Es menos 9, menos 9, ahora viene 9 y 6, ¿no? 0, ahí está. 0. Muy bien. Entonces, esto sirve ¿por qué ahora? Muy bien, ahora hemos trabajado, digamos, con un sistema de áreas. Creo que esto para mí, ustedes acaban de ver lo que yo entiendo de tocar un tema con Chuy, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, para que esté claro. Ahora, ¿por qué aquí parece ustedes para qué nos servirá? Exactamente lo mismo. Cuando yo les dé un problema, y de hecho van a tener problemas ya nomás, ¿no? Hoy día voy a publicar ya una clase, una práctica, ¿no? Si yo tengo una sección así, yo les doy una sección así, que vamos a usar mucho de este tipo de secciones, ¿no? Y les digo, a ver, esto está mal aquí, así. Tengo una sección muy utilizada en los ingenieros, una sección doble T, ¿no? Y les doy esto, ¿no? Esto mide 3, esto mide no sé qué, ¿ve? Tenemos las distancias, y les digo, ¿dónde está el centro de gravedad? Bueno, obviamente, el centro de gravedad, cuando una sección tiene 2, siempre va a estar en los ejes de simetría. En este caso he dado un mal ejemplo porque a priori yo ya sé que el centro de gravedad está, caray, pucha. Les voy a pedir ayuda encarecidamente, que yo me descuido. Ahorita estoy hablando en la pizarra y ustedes no estaban viendo la pizarra. Atentos, por favor, porque hay cosas, si bien hay cosas que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Que el diablo más aprendido por casi viejo que por malo, ¿no? Así dicen, pero así también los viejitos, bueno, yo me siento joven, la veo, así me preguntan, yo soy un joven de 70 años, la verdad, porque el alma no envejece, cara. Pero bueno, tengo ciertos problemitas. Y estas distracciones que me olvido y a veces sigo hablando y los alumnos no están viendo la pizarra. Entonces les ruego, por favor, ayúdenme. Inge su pizarra, no sé qué. Bueno, supongamos que tenemos una sección, más bien hablemos de una sección T, ¿no? Aquí sí te voy a pasarme de pizarra más bien para seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, este mismo método, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿qué pasa si te dan a ti una sección de este tipo? ¿No? Y te dicen, señor, esto vale 12 centímetros, esto 2, esto vale 15, etcétera, vale 15. Entonces, ¿cómo haríamos para sacar el centro de gravedad? Por un lado, esta sección, si tiene un eje de simetría,
sabemos que el eje del centro de gravedad de esta sección, si es el centro de equilibrio y hay un eje de simetría, tiene que estar en el eje de simetría. De entrada, sin hacer ningún cálculo, si me dan esta sección T, yo digo el centro de gravedad está aquí, en algún lado de esa línea. En el otro sentido, no hay un eje de simetría. Entonces, ¿cómo voy a determinar? Exactamente de la misma forma que acabamos de determinar, ¿no es cierto? Entonces, yo dividiría esto en dos áreas, un área 1 y un área 2, ¿no? Y me elegiría un eje auxiliar 1 aquí arriba, un eje auxiliar 1 y 1. Entonces, sacaría cuánto es la distancia de mi área 1 aquí, esa distancia, y cuánto es la distancia del centro de gravedad de mi área 2 hasta allá. Y con eso voy a mi tablita. Supongamos, creo que lo voy a hacer nomás el ejemplo. Supongamos que esta es una sección muy típica de 12 centímetros. Esto tiene 2. Esto tiene, hemos dicho, 15. Por lo tanto, y esto que tenga 2 centímetros también. 2 centímetros. Y entonces esto de aquí tiene, ¿cuánto tendría esto? Esto tendría, si esto es 15 y esto es 2, 13 centímetros. ¿No? Entonces, la distancia al eje 1 del área 1 de su centro de gravedad, si esta altura es 2, va a ser 1 centímetro. Espero que estén de acuerdo, 1 centímetro. Y la distancia, la voy a dividir esta sección en dos claramente, así para que estén más claritos, ¿no? Entonces, la sección azulita va a ser la de arriba, es la 1, ¿no? Y la otra seccióncita la vamos a poner en verdecito, ¿no? Verdecito. Entonces, el área azulita tiene una distancia aquí de 1, ¿no? De 1. ¿Con qué color soy? Con rojo y 1, es eso. Y esta 13, dice 13 aquí, ¿no? 13, que es la altura de este elemento, 13. De este elemento rectangular, su centro de gravedad propio de este elemento 2 va a estar a 6,5 de aquí, ¿no es cierto? Va a ser dividir 6,5. 6,5 más 2, 8,5. Entonces estoy sacando la distancia a mi eje auxiliar 1, 8,5. Entonces, vámonos un ratito a nuestra tablita, bueno, la podríamos replicar aquí a mano. Lo que tendríamos que hacer es, y ahorita la vamos a pasar si quieren, pero yo pongo siempre número, ¿no es cierto? Número de elemento. Tengo un elemento 1 y elemento 2. Del elemento 1, ¿cuánto vale A? Señores, por favor, ayúdenme, haremos juntos. Este es el área, esta es la distancia y este es el momento estático. Con S le vamos a llamar esta ahorita, con S1. Digamos. Para el elemento celestito o 1, ¿cuánto vale A, amigos? 2. 12. 12. ¿Cuánto vale B? 2. 2. Muy bien. Para el elemento 2, verde, ¿cuánto vale A? 24. No, 12. no. 2, Ah, 2. ¿Quién dijo dos. 2? Perdón, 2, 2. 2. Yo 2. 2 está bien, 2. ¿Y el B? 13. 13. Gracias. Entonces, tenemos 12 por 2, 24, y 13 por 2, 26. 6 más 4, 10. 2 más 1, 3 más 2, 5. 50 centímetros cuadrados de área. La distancia del área azulita, ¿cuánto es? Giovanna Pereira, ¿cuánto es? La distancia del área 1 o el área celestita con respecto al eje 1. Como dije, disculpe. Del área 1, del área celestita, de su centro de gravedad al eje 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? Ahí está en el dibujito. 1. 1. Muy bien.
¿Y cuánto vale para el área 2? 8,5. 8,5. ¿No es cierto? Entonces, rápidamente, ya que tenemos nuestra hojita aquí, voy a usar el eje auxiliar 1 directamente. Entonces, aquí hemos dicho que era 12 de ancho por 2 de alto. El otro elemento era 2 de ancho por 13 de largo, por 13 de altura. Y no hay elemento 3. El elemento 3 borro aquí, tac. Entonces tengo el área 50, como acabamos de sacar, y aquí la distancia al eje es 1 y de este es 8.5. Enter. Entonces, tendríamos que la distancia al centro de gravedad es 4.9. ¿No es cierto? 4.9. 4.9, entonces aquí hemos dicho, a ver, voy a copiar en nuestra tablita a mano, esto es 24 y 221, ¿no? Claro, 24 por 1 es 24 y 221, y la suma, de acuerdo a esto, es 245, obviamente, 245, entonces la distancia que estamos buscando, la distancia al centro de gravedad es 245 sobre 50, lo que nos ha dado un valor de 4.9. Muy bien, 4.9, listo. Entonces, ya sabemos, para cualquier sección, entonces, ese es el método. Ustedes ven, facilito, para sacar dónde está el centro que necesitamos. Para saber las tensiones internas, para conocer el material, necesitamos saber bien cómo son las propiedades geométricas de la sección. ¿No es cierto? Bueno, el otro tema. Este tema, el momento estático, tiene que ver con el equilibrio. Ahora viene el momento de inercia. El momento de inercia tiene que ver con la inercia, ¿no? Perdón la renuncianza. El momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? Ustedes también deben saber ya, pero como les digo, aquí estamos desde otro punto de vista. Es una propiedad geométrica que refleja la distribución del área o de la masa de un cuerpo con respecto a un eje. O sea, refleja la cantidad de inercia que tienen las áreas respecto de un eje. Fíjense un poco, no perdamos de vista nuestros apuntes. Aquí volveremos un ratito antes de pasarnos del momento estático. En nuestro apunte está un poco más estrictamente matemático la cuestión, pero fíjense que es lo mismo. Repasaremos un poco esto de la... Miren, yo con toda franqueza no me interesa, yo la próxima clase, tal vez si no termino ahora, voy a seguir con estas cosas geométricas la próxima clase. Créanme que me interesa mucho que estos temas pueden ser de secundaria o de no sé qué, pero que estén más que claros. Bueno, entonces, como dice aquí, repasando juntos, el momento de estático de una superficie elemental con respecto a un eje es igual al producto de su área por la distancia al eje considerado. El momento estático de primer orden de una sección con respecto a un eje es igual a la suma de los momentos estáticos de todas las áreas elementales que componen dicha sección. Entonces, aquí yo tengo dos ejes X y Y, ¿no? Voy a usar mi apuntito un poco para que esto sea... me ha salido, che. Ya veo con gran alegría que todos los alumnos están presentes. Un aplauso. Bien. Viva el cuarto semestre, sexto. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sexto, cuarto. ¿Quién somos? Cuarto. Viva el cuarto semestre. El cuarto Ya semestre. cumplidos, tempraneros, maravilloso. ¿No? Creo que bueno, maravilloso. Ok. Entonces, volvamos a share screen. Share. ¿Dónde está? Aquí. Solo que quería sacar el lápiz y me he ido allá. Muy bien. Aquí tengo un área cualquiera, ¿no es cierto? Este es un área cualquiera dibujada, de cualquier forma. Y tengo un elemento diferencial. ¿Qué es un elemento diferencial? Es un elemento tan pequeño, pero tan pequeño, Dios mío, cuando uno habla de cálculo diferencial, es un elemento
primario elemental una diferencial de área. Diferencial de área. O sea que este elementito tiene un área diferencial de área. Esta sección de aquí, independientemente de cualquier sección, tiene su centro de gravedad. Tiene su centro de gravedad. La distancia de esta área elemental con respecto al eje Y le vamos a llamar X, ¿no? Porque se mide paralelo al eje X. Y la distancia al eje X le vamos a llamar Y, ¿no? Porque así es en las tablas, en todo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el momento estático? Aquí está la definición. Esta es la definición. El momento estático con respecto al eje X, ¿no? Es igual a la suma, esto quiere decir suma, ¿no ve? A la integral es suma. O sea, el momento estático de una superficie respecto al eje X es igual a la suma de las diferencial de las áreas del elemento diferencial por la distancia al eje X, por Y. Entonces, diferencial de A por Y. ¿No es cierto? Eso, por definición, nosotros decimos que también es equivalente, sabemos nosotros, que esta integral de aquí, esta suma de aquí, es lo mismo que multiplicar el área total por la distancia al centro de gravedad, ¿no? Entonces, de ahí sale esto que hemos hecho nosotros, que I sub G es igual a esto, al momento estático, a la suma de los momentos sobre el A, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho en nuestro cuadradito, lo mismo que hemos hecho, pero en vez de diferencial de área, hemos tomado áreas finitas, y es exactamente esto de aquí, que I sub G es igual a esto sobre esto, no es otra cosa que lo que hemos hecho nosotros, y sigo dando vueltas y buscando lo que hemos hecho, y me he equivocado. ¿Dónde estoy? Aquí. Es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Es exactamente esto, es lo mismo, porque hemos hecho la suma, aquí está, aquí fíjense, DG es igual a la suma de AI por DI sobre AT. De entrada hemos hecho esto, que es lo que un poco más estrictamente matemático está aquí. Bueno, momento de inercia o de segundo orden. El momento de inercia o de segundo orden es la resistencia de un elemental a girar alrededor de un eje. La inercia es lo que se impide a que un cuerpo cambiar su estado. Esa es la inercia en general, ¿no es cierto? La inercia es lo que impide a un cuerpo, si está en movimiento, la inercia es lo que, digamos, se resiste al cambio de velocidad, o la inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es la resistencia de un elemental a girar. El momento de inercia de un elemental respecto a un eje es igual al producto del área por la distancia al cuadrado. Por eso también al momento de inercia se le llama de segundo orden, y al momento estático se le llama de primer orden. Este tiene que ver con el equilibrio. Este tiene que ver con la inercia. Entonces, el momento de una inercia es igual, el momento de inercia de una sección es igual a la suma de los momentos de inercia de las áreas diferenciadas. Entonces, volviendo otra vez, aquí vamos a hacer la diferencial con I mayúscula, con I se llama, vamos a denominar al momento de inercia. Entonces, el momento de inercia elemental, por eso estoy poniendo diferencial de I sub I, va a ser igual a la diferencial de área, o sea, al área del elemento por la distancia al cuadrado. Al área del elemento por la distancia al cuadrado. ¿No? Esa es
esto de aquí arribita es el momento de inercia de esta área elemental. El momento de inercia de toda la superficie de la sección es la suma, ¿no? A la suma extendida al área del elemento de todas las inercias elementales. Entonces, es la suma. Por eso es la integral sobre el área de x al cuadrado, es la distancia al cuadrado por diferencial de a. ¿No es cierto? Entonces, por eso, I sub I, que sería este integral de aquí, o sea, la suma de todo, esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y, va a ser igual a la integral sobre el área de x cuadrado por dA, por diferencial de A. Esto es matemáticamente. En forma equivalente, para el eje X, tengo que es I cuadrado por dA. Esa es la definición del momento de inercia. ¿No es cierto? Esa es la definición del momento de inercia. Bueno, ahora, realmente, aquí, nosotros vamos a ir usando esa misma tablita para calcular los momentos de inercia. ¿No es cierto? Haremos un ejercicio. Entonces, aquí lo que me interesa muchísimo es el concepto. El momento de inercia tiene mucho que ver con la flexión, porque la inercia es lo que se opone a la flexión. Entonces va a ser muy importante el momento de inercia. Y los momentos de inercia, por ejemplo, de la sección rectangular, ustedes tienen que grabársela en su memoria, digamos, en su memoria, ¿qué le vamos a llamar? Su memoria básica, su memoria ingenieril, su memoria profesional. Los momentos de inercia de una sección rectangular, por ejemplo, es BH al cubo sobre 2, ¿no? Eso creo que es el primero que aprendemos y sabemos. BH cubo sobre 2. ¿De dónde saldría esa BH cubo sobre 2? ¿No? Siguiendo estrictamente esto de aquí. Tenemos una sección rectangular, aquí, estimados, una sección rectangular. A ver, voy a tener mis lapizitos a mano. Voy a tener mis lapicitos a mano y creo que aquí, ¿este qué es? Pues, este será. Ya. Tengo una sección rectangular. Como ven, esta sección rectangular, ¿no? Esto a ver si para indicar así este elemento, no quiero esto. Denme un minutito, por favor. Prefiero, yo creo que es este. ¿No? Ahí está. Esta es una sección rectangular, ¿de acuerdo? Es lápiz nomás esto. Ah, sí, pero se va a borrar. Ya. Entonces, aquí yo tengo un eje, el centro de gravedad. Este es el centro de gravedad, ¿no? Y a una área elemental, esta es una constante, vea, todo lo. Entonces, a un elemento diferencial de área, ¿no? Diferencial de área, dentro de esta sección rectangular, es un elemento que tiene, este elemento diferencial de área, tiene un ancho B y una altura diferencial de Y, ¿no? Diferencial de Y. Y se encuentra a una distancia genérica del centro de gravedad de Y. ¿No ve? Está bien. Entonces, ¿cuánto vale con respecto al eje X? Por eso aquí está medio mal, pero esto es X. ¿Cuánto vale el diferencial de inercia de esta área elemental, de esta área solita, esta areacita de aquí? Su momento de inercia con respecto al eje X vale diferencial de área, ¿no? Que es el área de este elemento, por la distancia I al cuadrado. ¿No ve? Eso sería. ¿Y esta es la diferencial de la inercia? La inercia, I sub X, va a ser igual a la suma sobre toda el área de I cuadrado por dA. ¿Correcto? Pero dA, esta diferencial de área, ¿a qué es igual? A B, que es el ancho, por diferencial de I. Entonces esto es I cuadrado por B por diferencial de I.
Y esta integral, como b es constante, tengo que barrer desde el valor, desde i igual a menos h sobre 2 hasta que valga y igual h sobre 2, ¿no? Por eso aquí la integral va desde aquí abajo, porque y es la variable, desde aquí hasta aquí. Desde menos h sobre 2 hasta más h sobre 2. Entonces, hago la integral aquí, la integral, saco b que es constante y adentro me queda i cuadrado por diferencial de y. Y eso tengo que hacer entre menos h sobre 2 y más h sobre 2. Entre eso quiere decir que ix es igual a b por, aquí 2 más 1, 3 sobre n más 1. O sea, es i al cubo sobre 3. Ese es el valor de la integral de i al cuadrado. Eso entre h sobre 2 y menos h sobre 2, reemplazo h sobre 2 aquí y reemplazo menos h sobre 2 aquí y me da que la inercia es b por corchete h al cubo sobre 24, porque 3 al cubo es 24. No, perdón, 3 al cubo es 8. 2 al cubo es 8, perdón. 2 al cubo es 8 por 3, 24. Entonces me da h al cubo sobre 24 más, porque menos por menos da más h al cubo. Entonces me da esta conocidísima fórmula para una sección transversal. Muy bien. El otro tema súper importante también es, hemos definido bien momento de inercia, momento estático y lo que es el teorema, yo llamo el teorema de Steiner. Muchos llaman que es el teorema de los ejes paralelos. Es otro tema, es otro conceptito que vamos a estar utilizando cotidianamente, a cada rato. El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, ¿no? Este es el teorema de Steiner. Este es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner establece que el momento de inercia de una sección, cualquier sección, respecto de un eje, ¿no? Es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo al primero y que pase por el centro de gravedad de la sección, o sea, I sub G, ¿no? Entonces, el momento de inercia I, aquí está el momento de inercia I, con respecto a un eje, es igual al momento de inercia baricéntrico más la distancia por más la distancia más el producto del área por la distancia al cuadrado. Fíjense, ¿cómo es esto el teorema de Steiner? Aquí vamos a hacer nomás un poco más estrictos. Yo creo que ya estamos a punto de terminar la clasecita y a mí me interesa no atropellarme para terminar y como que ahorita voy a preferir nomás mantener una pequeña charlita con usted, ¿no? Pero, a ver, rápidamente nomás esto, porque quiero la próxima clase empezar con ese quiz, con una cosa, o sea que me retracto un ratito más volveremos aquí. Fíjense, el momento de inercia, vamos a sacar el momento de inercia con respecto al eje X. El momento de inercia de un área elemental hemos dicho que vale igual a el área, que es el diferencial de A, ¿no? El área por, ¿no es cierto? El área, diferencial de área en este caso, por la distancia al cuadrado. Eso hemos dicho que era. Por la distancia al cuadrado, ¿no? Así era el momento de inercia. Área por distancia al cuadrado. Pero en este caso, la distancia la vamos a dividir en dos partes. La distancia al eje X en dos partes. Una parte le vamos a llamar Y, que es la distancia del área elemental al centro de gravedad. Eso le vamos a llamar Y. Y D le vamos a llamar a la distancia. Estamos siempre hablando con respecto a este eje. Queremos saber cuánto vale el momento de inercia con respecto de esta sección con respecto a este eje, ¿no? Entonces, de esta sección cualquiera,
tengo aquí un elemental. Ese elemental tiene una distancia I al centro de gravedad y D hasta el eje X. ¿Qué dice la definición? Entonces, esto es la distancia al cuadrado, que es I más D al cuadrado por diferencial de A. Eso sería la inercia de este elemento con respecto a este eje. Ahora, la inercia de toda esta sección tiene que ser igual a la suma de todos los momentos de estas diferenciales de área. De esta arecita, más esta arecita, más la integral de todas. Entonces, es la integral sobre el área de I más D al cuadrado por DA. Pero I más D al cuadrado sabemos que es el cuadrado del primero más el doble del cuadrado del primero por el segundo más el cuadrado del segundo.